de la palabra y pues estamos estudiando la carta a los Efesios, capítulo 3. En el capítulo 3 nos hemos quedado. Es una carta maravillosa, la podemos ver como el manual que debe usar las iglesias para conducirse. Así que, pues, estudiamos del versículo 1 hasta el versículo 6 en el estudio pasado. Y Efesios, pues, es como la encomienda que a Pablo se le hace en este capítulo, la encomienda o la tarea que a Pablo le hacen para expandir la iglesia, es decir, para que la iglesia sea conocida en todo el mundo. Recuerden que el mundo judío se desarrollaba casi que en un solo lugar, no fuera de Jerusalén o de Israel. Pero el mundo desconocido, ¿no? Es donde Pablo va a llevar el mensaje de la palabra. Y pues a él se le encomienda. Y a Pablo se le dice que él ha sido el ministro para llevar este mensaje a las naciones. En este pasaje que vamos a tener, hay que hacer una distinción entre lo que estudiamos el domingo pasado y lo que vamos a estudiar. El domingo pasado explicaba Pablo que había sido llamado como ministro para dar a conocer un misterio. Y un misterio es algo que no ha sido revelado, algo desconocido. Y ese misterio era la iglesia. Y el misterio era que de dos pueblos Dios iba a ser uno solo. Eso estuvimos viendo en el domingo pasado. Entonces, y otro de los misterios que era desconocido, y Pablo iba a tener que cumplir con su ministerio para revelar este misterio, era la predicación del Evangelio. El Evangelio no era conocido de la forma que Pablo lo dio a conocer. Recuerden que para los judíos el Evangelio era el Evangelio del reino. El Evangelio del reino es cierto que hablaba de Cristo, pero como Mesías, pero no como un Mesías sufriente, sino como un Mesías victorioso que venía a gobernar a la nación de Israel, a establecer un reino. Eso se va a hacer realidad en el reino milenial, pero por ahora todavía no. Entonces Pablo se le dio dos encargos. Uno, revelar la iglesia en un solo cuerpo entre judíos y gentiles. Y ahora dar a conocer el Evangelio. En Hechos de los Apóstoles, Pablo aclara cuál es el ministerio que Dios le va a demandar, pero primero leamos capítulo 3, versículo 7 de Efesios. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo está diciendo que él fue hecho ministro de Dios. En este caso, como ministro de Dios, ahora se le encomienda según en este versículo, pues ese ministerio. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, 16, dice: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testado de las cosas que has visto y aquellas que apareceré a ti. Pablo está relatando aquí sobre
cuando él se convirtió en Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Él está predicando ahí a un gobernante en este capítulo 26. Y él está diciendo cómo es que fue llamado, convertido. Está relatando cuando verdaderamente le apareció Cristo y le dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte en contra del aguijón. Entonces Pablo dice que él estaba postrado y el Señor le dice: ponte de pie, porque pues te he aparecido para ponerte como ministro. Ministro, la palabra ministro significa un servidor, un siervo. Recuerden ustedes que la palabra ministro aquí la usan en un gobierno como algo como algo que tiene privilegio de poder. Entonces, pero Pablo aquí lo usa como privilegio de servir. Algo muy diferente, ¿no? Luego, aunque eso tendría que ser el sentido de los ministros del gobierno, servir a los demás. Pero vemos aquí que en Hechos de los Apóstoles dice: yo he sido llamado ministro para que des a conocer las cosas que has visto y las que te voy a revelar. Entonces Pablo aquí está diciendo: bueno, he sido puesto para algo. En el Colosenses capítulo 1, versículo 23 al 27, Pablo va a relatar que él ya está cumpliendo con ese ministerio. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Cuando dice Pablo en toda la creación, significa que no se predicaba solo en Jerusalén, sino que había salido más allá. Y que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros esperanza de gloria. Ahora Pablo también en este pasaje dice que él fue llamado como ministro, pero no solamente fue llamado como ministro, sino también aclara que lo que él iba a revelar era que Cristo estaba con los gentiles, con la esperanza de gloria. Y esa es la esperanza nuestra, hermano. Cristo está con nosotros, con la esperanza de gloria. ¿Y cuál es la esperanza de gloria, hermano? Bueno, lo contrario a la gloria, ¿qué será? Lo contrario a la gloria, ¿qué será? El infierno. Ahora para nosotros, ahora el cielo es una esperanza. La gloria de Dios en el cielo es una esperanza. Es decir, la iglesia tiene gran privilegio. No es cualquier cosa la iglesia. Pablo dice: ahora se predica el Evangelio debajo de todo el cielo. Es decir, había ido a predicar en todas las regiones, no solamente en Jerusalén, sino ni solamente en Judea, ni solamente en Samaria, sino habían llegado hasta lo último de la tierra, que él decía, para que él había sido llamado. Entonces, Cristo es la esperanza de gloria para nosotros. A lo mejor, hermanos, tú estás sufriendo aquí enfermedades, tristeza, dolor, llanto,
amargura, decepciones. A lo mejor estás frustrado. La vida no te va bien. Y tú puedes decir, pero yo tenía esperanza que iba a seguir bien las cosas, pero me ha ido mal. Entonces no pierda la esperanza, hermano. Que lo que viene es mejor que lo que está aquí. Amén. Lo que viene es mejor que lo que está aquí. A lo mejor usted puede decir, hermano, pero aquí quisiera disfrutar. Aquí quisiera disfrutar. Porque aquí estoy con mi familia, estoy en esta tierra que me gusta. Y entonces, pero el Señor dice, espérate, lo que viene está mejor. Pero como no conocemos allá, entonces diría usted, pero allá está a saber. Yo me pongo a pensar que la luz que nos arroja la palabra de Dios es muy poca, vaga para lo que hay allá. Pablo dijo que a él no se le permitió contar lo que vio allá. Pero Pablo dice, hay cosas difíciles de explicar. Entonces lo que está allá son cosas desconocidas también para nosotros. Pero lo que nos arroja la luz de la palabra es que allá en la Nueva Jerusalén, las calles, ¿cómo son, hermano? De oro, mar de cristal, no vas a pagar recibo de luz eléctrica, no vas a pagar por agua, los impuestos que tenemos aquí en esta tierra van a desaparecer y vas a tener de todo. Nos muestra que allá hay un árbol que da 12 frutos, uno por cada mes. Entonces no te vas a aburrir, hermano. Significa que va a haber comida. Pero que me han dicho que allá no vamos a comer porque pues vamos a tener un cuerpo que no va a ser necesario. No, hermano, la vida va a seguir, continuar igual. Porque la vida, pensamos nosotros que va a ser en un lugar extraño, la vida va a ser en el cielo. ¿Para dónde viene la Nueva Jerusalén? ¿Va para el cielo o viene del cielo? Y dice que Dios viene a morar con nosotros en la tierra. Entonces significa que la vida va a continuar, pero vamos a tener un cuerpo glorificado que no sufre, que no va a sentir dolor, no van a haber lágrimas, no va a haber llanto, la tristeza se va a acabar. Es decir, viene un día, como decían los políticos, vienen días mejores. Pero eso sí es cierto, ¿no? Los políticos días mejores, cada vez vamos mal, peor, ¿no? Ahora, porque el mundo no se va a componer, hermanos, y aunque la gente lo quiera componer, la gente está controlada por Satanás muchas veces. Y vemos que las cosas se ponen mal en peor. Vemos entonces que Cristo es la esperanza de gloria para los gentiles. Ahora, ¿cumplió Pablo con la encomienda que Dios le había dado? Claro que sí, ahí lo vimos muy claro, ¿no? Y en 1 Corintios 15:10 dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, bueno, la encomienda pues me la dieron, la he cumplido, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Ahora veamos también que esa gracia, ese privilegio que tuvo Pablo, él lo reconoce como un don que Dios le dio. Tú tienes dones, hermano. Algunos no lo han descubierto, pero tú tienes don que el Señor te ha dado. Pablo dice aquí en el capítulo 3, versículo 7 de Efesios,
en Efesios dice, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada. Ahora, el don de la gracia es que Pablo está diciendo, bueno, ese ministerio fue un don, fue un privilegio. A todo el mundo le gustan los regalos, hermanos. La palabra don significa regalo. Y hoy en diciembre la gente espera regalos, ¿verdad? Cuando venga diciembre, a ver qué me regalan. A algunos les gustan los perfumes, a algunos les gusta ropa nueva, a algunos les gusta a lo mejor que le regalen algún celular nuevo, ahora, ¿verdad? O una computadora, o qué sé yo. Pero de las cosas modernas que hay hoy, zapatos nuevos, a todo el mundo le gustan los regalos. Pero cuando se le dan dones, a la gente lo ve no como un regalo, sino que lo ve como obligación. Y ese Pablo no veía las cosas así. Para él era un privilegio. Y el privilegio, hermanos, no es una obligación, sino más bien es un regalo de Dios. ¿Y por qué dice que es por la gracia? Porque la palabra gracia significa un don. Es decir, que si Dios te ha dado ese don, no es porque lo merezca, ni porque yo lo merezca, ni porque yo lo merezca. Ha sido, y entonces Pablo lo ve de esta manera, que él veía ese don como un privilegio. Un privilegio. Ahora la iglesia ha perdido la perspectiva de lo que es un privilegio. Un privilegio es que te han tomado en cuenta sin merecerlo. Yo estuve en un día de esto en una piñata y un niño estaba todo ahí, ¿verdad? Aparte, y de ahí todos los niños encima que querían agarrar el palo para darle la piñata. Y entonces el niño se veía triste, aquel niño que no participaba de la piñata, ¿no? Pero de repente alguien lo vio y le dijo, le quitó el palo a otro, va, vení vos, niño, vos no has participado. Qué alegría de aquel niño usted, porque agarró el palo. Dije yo, así deberíamos de ser los creyentes. Alegría cuando nos dicen que vamos a servir. Debe de ser de alegría porque me tomaron en cuenta. Yo recuerdo que en San Salvador una vez iban a nombrar en la sociedad de jóvenes bautistas al presidente de los jóvenes de la primera iglesia bautista de El Salvador. Y resulta que lo llevaron a votación, ¿verdad? Así eran las prácticas antes de las iglesias bautistas, y algunos todavía así siguen, ¿no? Que hacen votaciones. Y resulta que por un punto perdió uno. Y vieran cómo lloraba. Y yo, este tiene amor para la obra, porque lloraba porque no era presidente. Y al otro, ¿verdad? Cuando les van a dar privilegio, mejor se corren. No, hombre, quiero estar ahí. Aquí tenemos una comisión que nadie quiere, ¿sí? En esta iglesia tenemos la comisión de mantenimiento, nadie quiere dirigir esa comisión, porque significa estar haciendo cosas. Se necesita dedicar tiempo, pero es un servicio al Señor y debe de verse como un privilegio. Ahora, entonces vemos que Pablo lo veía como el privilegio que le había encomendado el Señor de servir. Ahora también dice que ese don, hermanos, ese don, versículo 7, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Entonces significa que tras de ese don hay un poder. Ese poder, es decir, que no vas a poder servir al Señor en tu propia fuerza, naturaleza pecaminosa, no vas a poder servir a tu propio criterio, sino que esa fuerza, el poder te lo da la gracia de Dios, te da la gracia de Dios, porque Pablo diría
que sin una inyección directa de esa gracia, no se podría servir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Pablo se consideraba que no era merecedor del privilegio porque era un perseguidor de la iglesia. Dice, ¿por qué a mí? ¿A mí? ¿Por qué yo? Dios me ha tomado en cuenta, sabiendo Dios quién soy yo. Ahora revise su vida, hermanos, para el servicio que usted presta aquí. ¿Quién era yo? Yo siempre me hago esta pregunta, ¿quién era yo para estar en este cargo que el Señor me ha dado, este privilegio que el Señor me ha dado? Ahora, entonces, y Pablo podría decir, no, es por el poder de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Un don inmerecido. Es decir, no mereciéndolo, Dios me ha dado la autoridad de poder servir bajo ese poder que viene con la gracia. Que viene con la gracia. Ahora veamos entonces el capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. A mí que soy menos que los más pequeños de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero ahora, hermanos, ¿cómo se veía Pablo? Cuando van a poner los gobiernos van a poner en el puesto a alguien importante, ¿de dónde lo sacan? Lo vienen a sacar aquí a Chapertica, hermano. San Gerardo, esos cantoncitos de aquí para allá, no lo sacan de ahí. La mayoría de gente lo sacan de lugares importantes. ¿Sí? Ahora, entonces, vemos que dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo como que hacía una lista, dice, bueno, los que conozco que son creyentes son fulano. Hombre, dice Pablo, yo me pongo en la última de la lista, porque dice que él era el más pequeño de todos los santos. Pero en la práctica vemos que no era así, ¿no? Pablo escribió casi el 70% del Nuevo Testamento. Sirvió al Señor en un ministerio de evangelización, no solamente en su localidad, sino que fue como misionero a otras regiones, aguantando toda especie de mal, ¿verdad? Si a mí me mandaran como misionero y me dijeran que vamos a dar, mira, mensualmente unos $5,000 para que vivas allá donde va a estar de misionero, cualquiera va. Porque va a tener comida y vivienda segura. Ahora, pero Pablo iba con la esperanza de la bendición de Dios. Algunas iglesias se comprometieron y ayudaban económicamente, pero no eran todas. Y vemos Pablo que dice que se convirtió en el misionero, que fue a otras regiones. Y él dice que él era el más pequeño de todos los santos y me fue dada, dice en el versículo, me fue dada esta gracia de anunciar. ¿Qué era lo que iba a hacer Pablo, hermano? ¿Anunciar qué? Entre los gentiles el evangelio. Eso era lo que a Pablo se le había sido dado. El ministerio de predicar el evangelio. Ahora, este ministerio Pablo lo cumplió a cabalidad, y es más, se pasó. Porque a Pablo le dijeron, bueno, vas a predicar Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero eran algunos sectores ahí, ¿no? Y Pablo dice, que se pasó un poco más de lo que le habían dado a que predicase. En Romanos, en el capítulo 16, él dice, anhelo todavía ir más allá.
Ahora entonces vemos hermanos que él había cumplido a cabalidad. Y vemos que Pablo se sentía como que no era digno de honor de recibir ese privilegio. A veces a algunos le dan un privilegio, se alegra, ¿verdad? Y dice, bueno, me siento importante, me han puesto de tal cosa. No significa de sentirse importante, significa de cómo vas a servir. Tener pasión para el servicio. ¿Cómo me gozo yo cuando voy los sábados allá al puente? Hay una escuela dominical, no escuela dominical, escuela bíblica. Porque no me gusta la palabra sabática, ¿no? Ahora, escuela bíblica. Hay unos cuantos niños ahí que las hermanas unas han recogido y voy y le doy una clase. Y miren qué inteligencia, un niño de 4 añitos que tengo ahí, ¿verdad? Le decía yo, bueno, ¿quién creó las cosas? Ayer sobre la creación les estuve hablando. ¿Quién creó todas las cosas? Dios, decía el niño, de 4 años. Dios las creó. ¿Y qué fue lo que creó Dios? Hasta las moscas creó el Señor, me decía el niño. Dios santo, dije yo, este dispositivo tiene entendimiento amplio de las cosas, ¿no? Hasta las moscas. Un niño de 4 años. Y me gozo yo cuando veo que estamos dándole la palabra a los niños y que los niños son receptivos y escuchan y se les queda. Yo uso un método que se llama repetición. Ese método es importante porque dentro de la educación la palabra repetir, fíjense bien que cómo es efectivo el método que yo empiezo, hace 3 sábados les enseñé tal tema. ¿Qué decía ese tema? Y empezamos a repetir lo que vimos en el primer tema. Y después el segundo tema. Y después el tercer. Al que menos se acuerdan es el último que hemos enseñado. Pero los primeros ya se los aprendieron. Porque repetimos siempre. Allí, ¿no? Y ellos están perfectos. Entonces, cuando digo yo, si estos niños asimilan la palabra de Dios, ¿por qué los grandes no? Pues, ¿por qué los grandes no se interesan en la palabra de Dios? No retienen, ¿verdad? A veces lo ven como algo religioso, nada más, fui a misa, ¿no? Ahora, vemos entonces que Pablo decía, bueno, no soy digno de honor, soy el más pequeño. En el 1 Corintios 15, 9 dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Primero dijo que era el más pequeño de los santos, o sea, el más pequeño de los creyentes, pues. Ahora dice, ahora soy el más pequeño de los apóstoles. Significa que en lugar de, de decir, soy una super persona aquí, no, él dice, soy el más pequeño de los apóstoles. Pero, ¿qué dice el versículo 10? Pero antes de todo esto he trabajado más que todos, aunque era el más pequeño. He trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. Ahora comprender nuestra propia dignidad es algo importante, hermanos. Es importante hacer una distinción en lo que soy digno y lo que soy indigno. Pablo se sentía indigno. ¿Por qué? Porque pensaba que lo que había hecho antes afectaba su ministerio. Pero para Dios no. Dejar el tiempo pasado y ahora vamos, borrón y cuenta nueva, y vamos para adelante. Y así le dice a todos los creyentes, vamos para adelante, vamos para adelante. A veces en el Facebook yo veo algunos hermanitos que se descarrían por rato, se descarrían. Pero digo yo, pues oro por ellos para que vuelvan otra vez a encarrilarse, ¿no? Entonces, y a veces,
Los vemos a los hermanos que regresan, ¿no? Que regresan. Ahora, entonces, le fue dada en el versículo 8, dice que le fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, inescrutables riquezas de Cristo. Así dice en el versículo 8, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable significa que es algo inexplicable, inentendible. Es algo, Pablo dice, inescrutable, algo que no entiendo por qué. ¿Por qué a mí, que no era digno, el Señor me ha escogido para que pueda anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de su gracia? Yo que soy indigno, el Señor me ha llamado para hacer esto. Las riquezas de Cristo. Entonces vemos aquí, hermanos, que él podía con pasión y con admiración, y a lo mejor estaba emocionado cuando dijo esto: yo que soy indigno, el Señor me ha dado este ministerio, me tomó en cuenta. Ahora entonces, porque dice en 1 Timoteo, me gustaría que leyéramos el pasaje, 1 Timoteo 1, 13 y 15. Ese pasaje es muy ilustrativo. ¿Cómo era Pablo? Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice aquí que él no era digno porque era perseguidor, injuriador, se burlaba de los creyentes, los perseguía, a tal grado también que llegaban hasta la muerte los creyentes. Pero le fue revelado el ministerio de predicar el evangelio, y ese evangelio, bueno, para él era incomprensible en cierta manera, porque no entendía por qué el Señor llamaba a pecadores. Por eso era inescrutable. No podía explicarse Pablo por qué él, siendo tan pecador, perseguidor de la iglesia, Dios lo tomaba en cuenta. Hermano, no te sientas mal si consideras que eres un pecador, aún como creyente, pero Dios te ha tomado en cuenta, y quiere darte ministerio. Ahora Pablo dice que el mensaje del evangelio es digno de ser recibido ¿por cuántos? Por todos. Digno de ser recibido por todos. ¿Por qué por todos, hermano? No por algunos, sino que por todos. Porque todos somos pecadores. Y todos necesitamos el evangelio para la salvación. Es digno de ser recibido por todos, porque todos somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. Hemos ido contra Dios. Y ahora Pablo dice: yo también era así. Y el Señor me llamó a misericordia. Y esa palabra es digna de ser recibida por todos, porque si yo era el más grande pecador, dice Pablo, los demás pueden recibirlo, porque a lo mejor son menos que yo de pecador. Esto es bien interesante, ¿no? Lo que Pablo está enseñando aquí, en este pasaje. Bien, entonces,
El Evangelio es el mensaje, hermanos. El Evangelio es el mensaje de las bendiciones más ricas de Dios. Porque ahí se introduce la salvación, la justificación del pecador. Si alguien no recibe el Evangelio, no puede recibir lo demás. Así que el Evangelio es la puerta de entrada para la gracia de Dios sea activada para las demás cosas. Pero a veces vemos, hermanos, que el Evangelio es menospreciado. Es menospreciado. Si te dieran un regalo con una caja grande como este púlpito y te dieran una cajita pequeñita, ¿cuál regalo agarraras, hermano? No te vayas a equivocar. La mayoría agarraría ¿cuál? La caja grande, porque piensan que lleva cosas más de valor. Y a veces el valor está en las cosas insignificantes. Ahora entonces, muchas veces la gente rechaza el Evangelio porque piensan que eso que Cristo hizo no es suficiente. Y en una caja grande ellos echan todas las obras. Y con esta caja grande sí me voy a salvar. Porque aquí están todas las obras que yo he hecho. Se las ofrezco a Dios. Para nada, hermano. Es el Evangelio el que te lleva a Dios. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9 de Efesios. Versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice Pablo, también no solo me encomendó aclarar que la iglesia se compone de gentiles y judíos, no solamente me dio la revelación el Señor de aclarar que pues es a través del Evangelio que somos salvos, y también se me encomendó dar también otra revelación, que es la nueva dispensación. La palabra dispensación viene de una palabra griega que se pronuncia oikomo, y de ahí viene la palabra economía. Y la palabra economía es para administradores. Entonces Pablo dice: a mí se me encomendó que aclarara una nueva administración. Es decir, la nueva economía de Dios es que estamos en una dispensación diferente a la anterior. La dispensación anterior era la ley. La ley llegó hasta la muerte de Cristo. Y ahora estamos en una nueva dispensación. Y en esta nueva dispensación se llama, hermanos, ¿cómo se llama la nueva dispensación? De la gracia, dispensación de la gracia. Por eso es que ahora predicamos mucho la gracia, porque estamos en esa nueva dispensación de la gracia de Dios. Ahora no podemos mezclar, en cada dispensación hay reglas diferentes. Algunas son similares, pero hay reglas. Solamente en todas las dispensaciones prevalece la fe. Nunca se quita la fe de ellos. Pero hay dispensaciones que sí, pues hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, en esta nueva dispensación de la gracia, ya la salvación no es por la ley, es por la gracia. Y ya vimos que la gracia significa un regalo inmerecido de parte de Dios para el hombre pecador. Esta nueva administración, eso es lo que tenemos que anunciar.
Ya no estamos en la dispensación anterior, estamos en una nueva dispensación. Y es la dispensación de la iglesia. Eso es lo que dice aquí, de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. También algo importante aquí, que en esta dispensación vemos muy claro, algo que debe de estar claro en nuestra cabeza, que no fue el invento de Pablo. Pablo está diciendo aquí, no fue el invento, no ha inventado nada. Eso Dios lo planeó. Es el plan de Dios. Y eso es lo que dice ahí en el capítulo 3, en ese versículo. Dice que misterio escondido desde los siglos en Dios, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces el plan de Dios desde los siglos de los siglos. Ahora, entonces usted podría decir, pero si no estábamos nosotros, la humanidad no estaba ahí, ¿cómo es que Dios planeó esto? Dios lo sabe todo. Por eso es omnisciente. Lo sabe todo y lo conoce todo. Ahora, Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Él sabía que iban a pecar. Los puso en el jardín del Edén. Les dio todo lo que necesitaban. Hizo una creación perfecta, porque dice en los versículos del capítulo 1 hasta el capítulo 2 al 3, dice que todo lo que creó Dios era bueno. Ahí al hombre no le faltaba nada. No tenía influencia también de las redes sociales como hoy, ¿verdad? Cualquier creyente descarría por el Facebook. Ahora, o por las redes sociales, o por la televisión. Entonces, pero Adán y Eva no tenían influencia, pero estaba una influencia también poderosa ahí. ¿Cuál era, hermano? Estaba Satanás. Y Dios no le impidió a Satanás llegar ahí. ¿Por qué? Porque él sabía que el hombre iba a tomar decisiones personales. Era libre de tomar decisiones. Pero por un hombre, dice la Escritura, por un hombre, dice en Romanos 5, 18 al 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿Cómo iban a ser constituidos justos? Primera carta de Pedro dice en el capítulo 1, versículos 18 al 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo que había establecido el plan Dios, hermano? Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, iba a entrar el pecado al mundo, pero a través del sacrificio de Cristo lo iba a quitar. Ese era el plan de Dios. Ya lo tenía establecido desde los siglos de los siglos. Es lo que leemos aquí en Efesios 3, en ese versículo 9. Dice, escondido en Dios, escondido desde los siglos de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Está hablando de la creación y ahí incluye a Adán y a Eva, ¿no? Veamos entonces versículo 10. Versículo 10. En el versículo 10 dice,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora entonces Pablo dice que el propósito de Dios, el plan de Dios, es que iba a enviar a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Y ahora, fíjense bien, es la iglesia que tiene que dar testimonio del plan de Dios. Eso dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Enseñando la Escritura, con el testimonio personal, predicando el Evangelio. ¿Sabe quiénes son estos principados y potestades, hermanos? Son los ángeles. Y aquí pueden entrar los ángeles caídos y los ángeles buenos. Los ángeles caídos se les está dando testimonio de que Cristo verdaderamente iba a salvar al pecador. Porque allá en el Antiguo Testamento fueron los ángeles que pecaron y fueron enviados a las regiones oscuras, están en unas prisiones, en el abismo, esperando la condenación final. Y Cristo pudo decir, bajó a las profundidades y le dice, miren, morí pero resucité, estoy vivo. Ustedes pensaron que habían arruinado la obra de Dios, que habían arruinado el plan de Dios, que iban a detener el plan de Dios de salvar al pecador, pero miren, morí pero resucité. Pero pueden también los ángeles buenos, los ángeles buenos. Ahora, ¿cómo sabemos que los ángeles buenos también? El apóstol Pedro, me gustaría que leyéramos ahí un pasaje que está, me parece que en la segunda carta del apóstol Pedro. No, de 1 Pedro capítulo 1 versículo 12. 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado desde los cielos, cosas en las cuales anhelan mirar. ¿Quiénes, hermanos? Los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. Los ángeles son receptores de la gracia de Dios. Los ángeles no son receptores de la gracia de Dios. ¿Tienen oportunidades los ángeles caídos para la salvación, hermanos? No. Pero ahora los ángeles buenos están mirando han oído hablar acerca de la gracia, pero que esta gracia no la tienen ellos. Y ellos están a la expectativa de ver a la iglesia cómo está recibiendo la gracia. Es decir, los ángeles son receptores del testimonio que nosotros le damos a ellos aquí en esta tierra. A lo mejor los ángeles dicen, ¿cómo es posible que nuestros compañeros ángeles no fueron perdonados, pero estos sí? ¿Cómo es posible? A lo mejor ellos se preguntan, ¿no? ¿Cómo Dios está usando la gracia para perdonarnos a nosotros, pero a los ángeles no? Y vemos entonces
que ellos solamente pueden conocer la gracia de Dios desplegada hacia los humanos, hacia nosotros, pero a medida que atestiguan como la iglesia es formada, a partir de la depravación de la humanidad, ven a Dios el Todopoderoso cumplir en una obra de gracia, todo inmerecido, gracia, en una obra de gracia para el pecador. Eso lo están viendo los ángeles, cómo Dios está haciendo una obra de gracia en esta tierra. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Es decir, Dios Santo salvando al pecador. Ahora entonces vemos que allá en el jardín del Edén, Satanás retrató a Dios. ¿Cómo lo retrató a Dios Satanás, hermano? Dijo que Dios era un villano, le dijo, ¿verdad? No lo dice con esas palabras. Le dijo a Adán y a Eva, no hombre, si lo que Dios quiere es que tú no seas igual a Él. Él quiere tener toda la excelencia, pero aquí no te da nada. Come del árbol y no morirás. Mentira le estaba dando, ¿no? Pero Dios le está dando una prueba de gracia al ser humano. Dios no mintió, Dios cumplió con su plan. Dios tiene que verse como aquel que es un héroe salvador. Ahora Dios es justo y también es misericordioso. Esa es la gracia maravillosa de Dios. Nos vamos a quedar en ese versículo 10 y vamos a continuar el próximo domingo. Señor Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús por la amada iglesia.